En la torta social latinoamericana solo hay dos clases que tienen conciencia de sí mismas: las clases populares y las clases altas. En el medio está la clase media que mira por TV tanto los problemas de los pobres como los privilegios de los platudos. Para Jessy Souza, esta clase media es una mezcla. Hay un sector que se quiere acercar a las élites, aunque sea en comportamiento y cultura, y otro sector contestatario que romantiza a las clases populares y las reivindica en plan Salvador Blanco. Estas facciones discuten sobre valores morales como un ejercicio más bien teórico que comienza y termina dentro de un living comedor sin mejorar la vida de nadie. Toda esta paja mental es dominio exclusivo de la clase media y las élites. Las clases populares se movilizan y participan de la democracia con fines prácticos. Votan a quien les garantice los medios materiales de supervivencia. La idea de moral de clase media latina se debate entre la envidia o romantización de las clases altas y el resentimiento o romantización de las clases populares. En este sentido, la idea cristiana de la ayuda al prójimo viene con un asteriscazo. Hay ayuda al prójimo y ayuda al prójimo. Souza destaca la diferencia entre la clase media latinoamericana con la clase media europea, que se suele usar como un ejemplo de moralidad desde la opinión pública. La diferencia es que durante la Revolución Industrial, Europa no tuvo esclavos. El mayor prejuicio racista que se propaga en Latinoamérica es la percepción de que lo que viene del exterior siempre es moralmente superior y que lo que existe en Latinoamérica es corrupto, inferior o trucho. Una idea que más o menos comparten todas las clases medias latinoamericanas. A través de los relatos de ex conquistadores y curas europeos, internalizamos la imagen del indio como abyecto, caníbal, adúltero, etc. Y nos quedamos con una sensación de inferioridad que toma diferentes formas. Desde aceptar sin chistar que todo lo del exterior es mejor, hasta avergonzarnos de las costumbres locales e incluso querer negar nuestras raíces latinoamericanas. Es por eso que por más laicos que nos creamos, los valores culturales latinoamericanos en el fondo siempre fueron valores católicos. Con esta pesada herencia cultural, la opinión pública condena más a los populismos que reivindican intereses nacionales que a los populismos que reivindican golpes militares que sirven a intereses del exterior. Y es que, para nuestro imaginario colectivo, en Latinoamérica, los únicos con derecho a la violencia son los blancos. Continuará.